Ya estamos aquí de vuelta, abrimos Momentum de la economía y los mercados, hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal está yendo la semana? ¿Tranquilita? Bien, bueno, empezamos el lunes, empezamos duro, porque vimos máximos en bonos, al menos, vimos máximos tanto en la renta, en el bono americano como el alemán, máximos elevados. Y sin embargo, bueno, pues es que estamos en esta época en la que estamos, vamos 2 pasos para adelante y 3 para atrás y así estamos. Entonces, hoy sencillamente nos vemos un día un poquito más optimista, digo, en términos de rentabilidades y de las bolsas y todo eso, pero vamos como gatos y como pollos sin cabeza. La verdad es que los mercados están con una enorme volatilidad y no sabemos a qué atenernos. Es verdad que hoy vamos a esperar. Como pollo sin cabeza, decir, o más perdidos que un pulpo en un garaje, que también nos puede venir también perfectamente. Tal cual. Saludamos también a José Manuel Pazos, CEO de Omega IGF. Hola José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Hablamos mucho de la bolsa, de los bonos, pero ha cobrado también muchísimo sentido el control del riesgo de las divisas, un campo que tú dominas. Madre mía, porque ahí tenemos también unos movimientos brutales, salvajes, como no se habían visto en muchísimas décadas. Sí, hombre, ahí, si me haces, me invitas a hacer un poco el foco en lo que pasa en los mercados de divisas, pues yo creo que ha pasado algo relativamente singular en las últimas semanas, que hemos venido viendo básicamente un euro débil durante mucho tiempo, en un cierto goteo, con un no gran incremento de volatilidad, y lo que ha ocurrido hace unas semanas a esta parte es que es el dólar el que ha tomado el protagonismo, claro. El dólar está presente en el 90% de las transacciones de divisas del mundo y el euro puede estar presente en 34%, 35%. La diferencia es tan significativa que cuando es el dólar el motor de lo que está ocurriendo en los mercados de divisas y no el euro, como venía siendo hasta ahora, pues todo el mundo se agarra bien al asiento y se asegura de que tiene puesto el cinturón de seguridad, porque es evidente que a partir de ahí hay más volatilidad, los movimientos pueden ser mucho más intensos y además arrastrar a todo el mercado detrás. No es lo mismo cuando le ocurre al euro que le ocurre al dólar. Pero bueno, estabais haciendo un poco la reflexión ahora con Javier de definir un poco cómo estaba la semana. Y la verdad es que, como tú sabes, yo trabajo mucho en el mundo de la empresa y bueno, efectivamente estamos muy preocupados por el corto o preocupados porque quien más o quien menos ha ido aprendiendo a hacer sus deberes, pero la dificultad está en visualizar qué nos espera en el año 2023 y todavía peor en el año 2024. Cada vez las empresas están pensando más en el año, o sea, no en este año ya, que para bien o para mal, pues ya está mucho escrito, sino en lo que puede ocurrir en un horizonte más lejano y el nivel de incertidumbre es máximo. Efectivamente, no hay. Lo que puede haber es inquietud por lo que está sucediendo ahora mismo en el presente, pero hay miedo por lo que podrá venir después. Bueno, qué momento tan interesante y tan peligroso al mismo tiempo. Dentro de 2 horas se publica el dato de la jornada y de la semana, Javier. Ese dato de inflación en Estados Unidos. Cruzamos los dedos para que baje del 8,5%. Como sea al revés, desde luego, porque que vamos a tener mucho lío, ¿eh? Sí, si no baja, si no se va al 8,1, que es lo esperado por el mercado, desde luego, si sube, va a ser una sangría, y es verdad. De todas maneras, ahora mismo ha habido un cambio con el tema de la inflación. No ha habido un cambio, sino que en los Estados Unidos, ya digo, que los anglosajones, como siempre suelo comentar, son muy centrados en conseguir objetivos concretos y ponen toda la carne en el asador. En este caso concreto, además, detrás de la Fed ahora está Biden, que está empezando a ver que se le acercan las elecciones de noviembre y que en los polls, en los sondeos, le están penalizando muchísimo el tema de la inflación. Y considera Biden que este tema de la inflación va a ser capital a la hora de las nuevas elecciones que se le van a acercar, las midterms estas que hay. Creo que es en noviembre, pero vamos, son Senado y Congreso, en fin, son importantes y ahí los republicanos están echando la carne al asador. Quiere decir que cuando Biden además sujeta a Powell para que busque una rebaja de la inflación, se van a poner a la tarea y le van a dar bastante caña. Pero esperemos que efectivamente se reduzca. Si se reduce ahora, querrá decir que a lo mejor hemos dejado atrás
ese punto de inflexión del 8,5 en Estados Unidos, que si nos vamos al 8,1, bueno, pues podríamos ver una rebaja paulatina en la inflación, que era la teoría inicial, que era el momento que estábamos comparando los plazos de hace un año contra los de ahora y que por tanto tenía un efecto de comparativo. Esperemos que así sea. De todas maneras, claro, tenemos por delante ahora todo el tema también de Ucrania, que ahorita sabe cómo parece que está un poquito encarrilado, pero es que en cualquier momento puede dar un susto. Es que, de nuevo, es que estamos viviendo unos tiempos complicados. Respecto a la divisa que comentábamos, pues hoy sale en el Financial Times Amundi diciendo que es muy probable que nos vayamos a la paridad euro-dólar, lo cual significaría es una buena oportunidad para comprar ahora valores en dólares, por ejemplo, siempre y cuando se confirme, pero eso también sigue siendo un riesgo. A los que estamos en el euro, invertir en bonos americanos o en bolsa americana, se nos olvida que efectivamente hay un efecto dólar que es peligroso, pero eso José Manuel ya nos confirmará un poco cuáles son las expectativas, pero en principio ahí es donde estamos. Esperemos que hoy la inflación efectivamente en Estados Unidos se rebaje y relaje un poquito el tono. Creo que el cambio ahora mismo debe estar en 1,05, ¿no? Más o menos, por ahí. Sí, por ahí. Correcto. Por ahí, ¿tú crees, como apunta Amundi, no solo Amundi, también hay personas que dicen que es inevitable que se llegue a esa paridad entre el euro y el dólar? No sé, yo lo pongo en cuestión. No creo que a la Reserva Federal le interese precisamente eso, tampoco. Bueno, ¿sabes lo que ocurre, Fernando? Que los viejos paradigmas de explicar cómo se comportaba el mercado y por qué se comportaba de la manera, y las correlaciones, que son siempre una herramienta muy potente para cualquiera que analiza la economía, pues eso todo ha saltado por los aires ya hace tiempo, pero no se ha recuperado en absoluto. Normalmente, siempre que se habla de unos precios de materias primas al alza, que parece que en esto sí que en general podemos estar casi todo el mundo de acuerdo en que el mundo al que vamos, este es uno de los gravísimos problemas que tiene la industria europea y en general la industria de todo el mundo y en particular la española. Un problema muy serio, muy serio. Yo creo que no hay una verdadera conciencia de lo que va a suponer esto como cambio estructural en las economías en general, de lo que conocíamos a unas economías muy vinculadas a competir en precio, a unas economías que tienen y a unas empresas, unos agentes económicos que tienen que competir en otras materias distintas de precio porque la situación de materias primas, input fundamental, sea energético, sea de otro tipo, va a explicar mucho de lo que ocurra a futuro. Los precios de las materias primas van a subir. Siempre se ha dicho, y ha habido una correlación siempre, tradicionalmente, histórica, negativa, entre el tipo de cambio del dólar y las materias primas. Siempre que ocurría que las materias primas subían, el dólar tendía a depreciarse y al revés. Esto es obvio que ya no funciona en absoluto, ya veremos si se puede recuperar en algún momento, pero esas correlaciones viejas es un problema serio para hacer pronósticos porque ya ni funcionan ni existen. Y además, en un horizonte en la lontananza, cuando uno hace un plan estratégico que piensa en sus próximos 3 años, pensar en que se recuperen esos equilibrios del pasado yo creo que es más una aspiración que algo real. Irse de 1,05 a 1 es menos camino que el que viene desde 1,13 cuando arrancó el año al 1,05 que tiene ahora, con lo cual tampoco sería nada extraordinariamente milagroso. Sí es verdad que por primera vez, creo que fue el viernes pasado, el gobernador del Banco de Francia, por primera vez, hay que tener en cuenta esto, habla del tipo de cambio como un elemento a tener en cuenta. No creo que esté entre sus grandes prioridades. Es decir, si el movimiento del dólar es relativamente lento, como está siendo con este episodio de este último mes, que sí se ha intensificado por las razones que apuntaba antes, si eso se hace de una forma relativamente lenta, es perfectamente posible que pueda llegar a la paridad e irse por debajo de la paridad. La paridad no deja de ser pues como un calendario gregoriano. Las cosas no cambian del 31 de diciembre al 1 de enero por mucho que queramos verla. La naturaleza se sigue comportando exactamente igual. A esos efectos yo creo que efectivamente hay un riesgo de este tipo. No se ve en los pronósticos, es más en las declaraciones y en esto cuando nos preguntáis a los analistas ¿piensas que esto es posible? Bueno, y luego pues se titula, pues fulano dice que es posible que se vaya por debajo de la paridad. El último consensus de pronósticos que hace Consensus Economics, como sabéis, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en recopilar estados de opinión, lo último que es el mes de abril del consensus de divisa, no había ni un solo, de los casi 90 encuestados, no había ni uno solo que el día 11 de abril dijese que el dólar iba a estar por debajo de la paridad
a un mes vista, a 3 meses vista o a un año vista. No había ni uno solo. Muy probablemente en mayo empezarán a emerger ya pronosticadores que efectivamente apunten con el dólar por debajo de la paridad. ¿Es radicalmente diferente a lo que hemos vivido hasta la fecha? Yo creo que no. Es emocionalmente diferente, sí, porque bueno, pasará a formar parte de también los grandes titulares de la prensa económica. ¿Creo que va a haber una gran oposición oficial a que se produzca este evento? Yo creo que no, salvo que se produzca una situación que en lugar de que se vaya a un 0,99, un 0,98, que es donde los analistas técnicos le ponen esa primera referencia, si nos encontráramos con el dólar yéndose a los máximos históricos desde que existe la relación euro-dólar, que fue allá por los 0,92. En una situación de este tipo, o sea, para llegar a esa situación, yo creo que harían falta que pasasen cosas más importantes de las que hemos visto hasta la fecha y que además los bancos centrales no pusiesen una oposición, no se pusiesen frente al movimiento. Pero perfectamente y de forma lenta irse por debajo de la paridad no creo que sea lo más probable, pero es perfectamente factible. Y yo no le diría a nadie, oye, no consideres ese escenario con una probabilidad significativa. No le diría, considéralo. De hecho, nosotros lo tenemos que considerar. Bueno, pues mientras los mercados esperan en verde las bolsas, están cayendo también las rentabilidades de los bonos. Hoy un poquito ese dato de inflación en Estados Unidos a partir de las 2:30 de la tarde. Esta mañana hemos tenido declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que empiezan ya a dejarse de tonterías. Vamos a escucharlo y a verlo. First, we end net purchases under the asset purchase program. And judging by the incoming data, and subject to what will be confirmed in short order when we have our projection, my expectation is that they should be concluded early in the third quarter. The first rate hike, informed by the ECB forward guidance on the interest rates, will take place sometime after the end of net asset purchases. We have not yet precisely defined the notion of sometime. Deliberately bueno, pues tampoco es que haya dicho en julio es cuando voy a subir los tipos de interés, pero bueno, ya ha dicho que la retirada de los estímulos va a terminar ya en el tercer trimestre, blanco y en botella. Bueno, ahí... Si no julio, será agosto. Claro. Será agosto. Entonces, bueno, a lo que veis que los tipos de interés ya han subido. Hombre, o sea, que si está alguno en el 1%. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Va pero muy por detrás, esta vez el Banco Central Europeo. Uno muy por delante, el Banco de Inglaterra, que sube los tipos de interés el mismo día que te dice que el año que viene van a tener una recesión, luego está la FED y otros bancos centrales y luego el Banco Central Europeo. Claro, por lo que decimos de los anglosajones, que van siempre al grano. Recordemos que cuando hubo la crisis del 2008, los americanos y los ingleses en febrero del 2009... ya habían reorganizado toda la banca y habían rescatado y habían dejado quebrar a todos. Estamos hablando de en unos meses, pocos meses, habían resuelto todo. Nosotros en el 2011 y en el 2012 todavía no habíamos hecho absolutamente nada en España, de manera que, digo, con la crisis bancaria. Quiere decir que cuando hay un lío, los anglosajones se ponen a ello. Entonces, los ingleses lo han demostrado con el Banco de Inglaterra, que se deja de líos y sube los tipos de interés y se acabó. Y lo vamos a ver en la FED, que efectivamente, sobre todo, insisto, que con Biden preocupado con el tema de la inflación, pues le van a dar leña, pero bien. Dicho eso, de nuevo mantengo que volveremos a ver los tipos de interés del bono americano, etcétera, del 10 años, lo vamos a ver por encima del 3 largo. ¿Por qué? Pues porque habrá días de tensión, hoy es un día relajado y se ha ido por debajo del 3, pero ya digo que el lunes estábamos casi en el 3,20 el bono americano. Sí, que es una gran oportunidad. 3,20 el bono americano, dólar que puede irse a la paridad, según estamos hablando, chicos, pues es un win-win estupendo. O sea, es una buena oportunidad. Porque además es la única tendencia que hay. La única tendencia es que van a subir los tipos de interés de los bonos americanos. La equivocación sería comprarlo hoy y que mañana te vayan al 3,10. De manera que entonces tienes un coste de oportunidad, pero está claro que esa es la tendencia. Y la señora Lagarde, pues efectivamente va a subir los tipos de interés como pues de otra forma. Es decir, que eso es una buena noticia para la banca. La banca, recordemos que ahora mismo los depósitos, al menos la española,
los depósitos de los clientes le cuestan dejarlos en el Banco Central Europeo 50 puntos básicos. Y a partir del momento en que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, ese menos 50 se va a ver rebajado y, por tanto, es una gran noticia para el sistema bancario europeo. Creo que es una buena oportunidad, por fin, para la banca el poder sacar la cabeza de todo este marasmo que hemos tenido del ciclo expansivo de ayudas y que han dejado los tipos de interés donde estaban. Entonces, por fin es la oportunidad de la banca. Yo creo que ahora mismo, insisto, que se hablan de costes para los bancos españoles de más de 100 millones por entidad. Ese coste que tienen de mantener el depósito de los clientes al cero sin cobrar, la mayoría ya están pagando, la mayoría de los grandes depositantes están pagando ya los tipos de interés. O sea, su saldo pagan el 0,50 o más. Pero que eso va a ser una gran oportunidad para la banca. Ya digo, ya de alguna forma, Javier, ya nos dices que no hay capitulación de momento en el mercado de renta fija. Yo no sé si participáis o no, os interesa este debate, capitulación, suelos, Pazos. Creo que la situación... normalmente estamos acostumbrados a gestionar episodios de crisis muy vinculados a fenómenos muy concretos y fenómenos que tienen componentes coyunturales en gran medida, y la bolsa pues la interpretamos muchas veces en esos términos. Yo creo que, bueno, ya hemos vivido muchos episodios, ahora Javier hacía referencia a la crisis financiera y la reacción de distinto modo y en distintos momentos del tiempo de los distintos gobiernos, pero yo creo que ahora estamos enfrentando una situación donde si ese problema estructural que se produjo en el sector financiero fue lo que dio carácter a la crisis del 2009, ahora mismo en estos momentos sobre el tablero están todas las piezas. No es solo la pieza financiera, no es solo una situación coyuntural, es una cantidad de elementos los que se han colocado sobre el tablero, y el movimiento de todas esas piezas hace muy difícil interpretar esto como una capitulación. Es decir, porque la capitulación la asociamos a un evento concreto. Ahora no estamos ante un evento concreto, estamos ante un mix enorme de eventos que lo que van a hacer es concatenar acciones y reacciones, estos pasos adelante, pasos atrás, que antes apuntaba Javier. Vamos a tener mucho de esto. Pero el saldo neto, que esto es importante que empecemos a tomar conciencia, porque esto no se le dice a la gente, es que cada vez somos más pobres y lo que se tratará es de ver cómo se hace el reparto de los impactos. Es un papel muy importante el que tienen los gobiernos. Desde luego, poniendo precios administrativos no creo que resolvamos precisamente los problemas, sino que lo único que hacemos es ponerle un parche. Yo creo que vamos a vivir episodios desde ese punto de vista muy singulares. Yo creo que la economía tiene tracción. Mientras se mantenga la demanda y la gente no tenga un miedo particular, pues yo creo que no tiene que ser es una mala noticia, pero lo que tiene que haber por detrás es una conciencia clara de un proceso de transformación económica serio, muy serio, como no he vivido yo y ya, en fin, ya he toreado en algunas plazas, como no he vivido yo hasta la fecha y que pensaba que no iba a vivir, por lo menos al mando de una sociedad, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un proceso de transición muy importante que tendrá momentos buenos y momentos malos, pero juzgaremos este tiempo con una visión de muy largo plazo como un tiempo realmente intenso, interesante, pero transformador. Todavía tienen que llegar, querido José Manuel, porque todavía vuestra esperanza de vida, como mínimo, será de 100 años, así que todavía nos va a dar tiempo a 3 o hasta 4 crisis más. José Manuel Pazo, socio de Omega IGF, Javier Domínguez Navarro, gestor de abrigabonos.es. Un fuerte abrazo a los dos, cuidaros mucho. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo a los dos. Hacemos pausa y nos queda todavía